En el problema 8 nos dicen, si a la lente del problema anterior, o sea, a ver, el problema anterior, la distancia focal nos había dado 20 centímetros. Si a esa lente se le adosa otra lente cuya potencia, vamos a llamar foco 1 y potencia 2, es menos 2 dioptrías, ¿dónde se formará la imagen del objeto? Bueno, como decía en la parte teórica, las potencias de las lentes se pueden sumar para formar la potencia resultante, o sea, la potencia resultante sería la potencia 1 más la potencia 2. Y la potencia es la inversa de la distancia focal expresada en metros, o sea, que la inversa de la potencia 1 sería 1 sobre 0,2 más 1 sobre menos 2. Tendríamos así la expresión de, 1 menos 2 no, más directamente menos 2, que es la potencia de la segunda lente. O sea que la distancia focal resultante sería 1 sobre la distancia focal resultante. Esto lo podríamos transformar en 2 décimos. Lo voy a borrar. Y 0,2, 2 décimos. Lo voy a escribir. 2 décimos. Con lo cual, esto sería 10 medios. Y simplificado nos daría 5. Miren, más fácil, ni siquiera tenemos que hacer las fracciones. Es decir, 5 menos 2 nos queda 3. Quiere decir que la distancia focal resultante sería 1/3. O sea, 1/3, 0,33, está bien, me quedé tildada con la calculadora. Esto está en metros. O sea que la distancia focal resultante sería 33 centímetros. ¿Sí? Esto es lo que nos hace el óptico, mejor dicho, el oculista, cuando uno nos va probando si vemos mejor o peor y nos va agregando distintas lentes, es decir, las va adosando y eso va haciendo que la potencia resultante vaya aumentando. De eso se trata el problema. Entonces, este problema se transformó ahora en un problema en el cual tenemos una lente que tiene una potencia resultante es 3, porque fíjense que es la inversa de la distancia focal resultante, o sea que es una lente convergente. La voy a hacer con el color para que se vea. Entonces tenemos una lente convergente. Bueno, vamos a hacerla más prolijita. Una lente convergente en la cual nos dice que la distancia focal es 33, o sea que nuestro foco, bueno, quedó todo en rojo, no importa. Nuestro foco está a 33 centímetros. La luz viene de la izquierda, pongamos en este caso, foco imagen. Y nuestro objeto nos decía el problema, a ver, ya me perdí de la distancia que decía. Era el problema 7. Nuestro objeto está a 10 centímetros, o sea, acá. Entonces tenemos un nuevo problema en el cual la distancia focal que tenemos que averiguar, la distancia imagen que tenemos que averiguar es la de que nos pide en esta situación. Entonces, 1 sobre la distancia focal resultante sería 1 sobre x menos 1 sobre x'. Como quiero averiguar x', 1 sobre x' será 1 sobre x menos 1 sobre distancia focal resultante. Con lo cual nos queda 1 sobre x' es x por distancia focal resultante menos x. Así que x' será, invertimos, x 10 centímetros
por distancia focal resultante, 33 centímetros, sobre 33 centímetros menos 10 centímetros. Entonces nos queda, haciendo la cuenta, a ver, 330 dividido 23, 14, redondeando, x', 14 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, x' nos da 14. Interpretemos qué quiere decir eso. A ver, les doy un segundo para pensar. Está del mismo lado que la luz. Quiere decir que la imagen es virtual. Es decir, acá nos encontramos con y' a 14 centímetros. Algo interesante para hacer, que no lo pide este problema, sería lo siguiente. Esto es extra. Voy a poner acá extra. En el problema 7, ¡ay, qué feo! Letra, por favor. Problema 7. Habíamos encontrado que nos había dado que teníamos a x a los 10 centímetros y x' en la distancia focal que nos había dado 20 centímetros. Y en el problema 8, x sigue estando a 10 centímetros, pero x' está a 14, ¿no? Sí, a 14 centímetros. Veamos el aumento. X' sobre x me da 2. En cambio acá, el aumento, x' sobre x me da 1,4. ¿Por qué? Porque en este problema nosotros llegamos a una potencia de 3 por el adoso, pero en realidad lo que estaba sucediendo es que yo tenía un sistema en el cual tenía una lente convergente de distancia focal 20, a la que le agrego una lente divergente de distancia focal, menos 2 dioptrías, o sea que habría que hacer la cuenta, 1 sobre 2, a ver, si es 2 dioptrías, 1 dividido 2, claro, 0,5, o sea, sería de 50 centímetros, pero negativo. O sea, esta distancia focal 2 sería menos 50 centímetros, mientras que la distancia focal 1 es de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces nos termina dando una distancia focal resultado, que es la de 33, con una potencia resultado de 3. ¿Sí? Por eso, al adosarle la lente divergente, logro que el aumento sea más chico. No logro no mejorar el aumento, sino que lo achico. Bueno, le sacamos el jugo al problema 8.